Buenos días, don Juan Pablo. Muy buenos esta días. semana, bueno, pues se aplacaron las mafias en Michoacán. Pues aparentemente ya todo está en santa calma, pero hay otras, ¿no? Bueno, es que hay de mafias a mafias, hay de Hay de cárteles mafias. a carteles, hay de Cárteles a cárteles. de clanes a clan, También de de clanes. cofradías a cofradías. Hay cantidad de agrupaciones que, bueno, para eso se juntan, para buscar un interés común, un beneficio común, sin importarles obviamente si se violenta o no la ley. Y de eso es lo que quiero hablar esta semana, que indudablemente el tema de la corrupción surge en todos los titulares de los medios nacionales. Lamentablemente, si usted se fija en este país, bueno, pues solo cuando el político deja el poder, hasta entonces se le exhibe tal como era. Antes de eso, el señor era honesto, era decente, virtuoso, Hasta simpático. simpático, y bueno, una vez que deja el poder, pues entonces le exhibe tal como es, como le decía, y resulta que es corrupto, fue deshonesto, fue ambicioso, incluso hasta criminal. El tema de la corrupción en México es un tema muy profundo, que no vamos a irnos a fondo, pues no terminaríamos a hoy, pero lamentablemente cuando termina una gestión, los que entran empiezan a levantar la alfombra, y donde le pinchen, donde le aplasten, sale pus. Y eso está ocurriendo precisamente en el asunto de Pemex, que no es Pemex Gay, ¿se acuerda que quedó en nada? Bueno, pues ahora vuelve a Pemex, y quizás después de lo que hemos leído, podría alguien creerle a los grupos en el poder que el objetivo de la reforma energética era para beneficiar a México. Ahora sabemos que fue por intereses personales y de grupo que empujaron hacia la privatización de esa industria. ¿Por qué? Porque ya está aprobado ahora con el caso de... Exactamente, bueno, pues como le digo, a ver quién les cree que el objetivo era salvar o proteger a México. Bueno, el tema de la corrupción en esa empresa Oceanografía, que es una empresa que ofrece servicios o prestó servicios a Pemex durante varios años, no es exclusivamente la corrupción en los dos periodos del panismo, también alcanzó al priismo. Claro. Aunque si usted considera y ve los informes de esa empresa, nos damos cuenta que cuando se funda, en el tiempo del PRI, esa empresa se fundó con $1,5 millones de pesos, y una vez que entraron los panistas, se incrementó el fondo de esa sociedad en casi 19 y 20 millones de pesos. Así de pronto creció. Bueno, pues de ese tema, la única que analizó y denunció en su tiempo, ¿sí?, pero que nadie le hizo caso, fue Ana Lilia Pérez, una periodista. Yo leí en su libro, se llama El Cártel Negro, de ahí obtuve alguna información, y bueno, ella citó en su tiempo, que ahora por cierto es perseguida desde entonces, citó a Calderón y citó a Vicente Fox como los miembros de esos clanes o cárteles que le llamo yo. La definición de la palabra delincuencia organizada se vuelve a tomar el escenario en el país y nos dice claramente que esta se considera cuando una o varias personas se unen para conseguir objetivos comunes. Existen otras definiciones sobre el crimen organizado, organizaciones criminales, pero ambas tienen una referencia y también citan que es un grupo de personas que, buscando alcanzar sus objetivos, que pueden ser riqueza, poder, esto no les importa violentar las leyes existentes. La diferencia central entre el crimen organizado y un grupo criminal es que en el primero existen personas con los vínculos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen, en este caso los que están enquistados en el poder, consiguen esa impunidad, mientras que los otros corren el riesgo de ser atrapados y ellos no pueden evitar la pena ni el castigo, como es el caso de algunos miembros de los cárteles de la delincuencia organizada. Tradicionalmente entendemos como delincuencia organizada a los miembros de estos cárteles del narcotráfico, que se dedican a la siembra, cultivo, tráfico y comercialización de narcóticos. También se encuentran entre esos la trata de personas, los que se dedican al tráfico de armas, por ejemplo. Sin embargo, también existe un grupo de personas miembros de esa clase política que yo siempre he considerado como la otra delincuencia organizada. Muy organizada. Y estos, exactamente, también se conforman en clanes que son integrados por delincuentes de cuello blanco,
que se asocian con los mismos objetivos, que es enriquecer y alcanzar el poder. Y de ahí conocemos algunos líderes o algunos personajes de los famosos poderes fácticos, que son los que, detrás de la clase política y de la partidocracia, son los que rigen los destinos de este país. Ambos cárteles o clanes o como si quiere usted, delincuencia organizada, pues afectan considero yo que afectan mucho, de muy grave manera a nuestra sociedad, aunque los llamados cárteles ya conocidos, liderados por personajes famosos, a los que, como el recién capturado Archibaldo Guzmán, otro que aún no lo detiene, como es el Mayo Zambada, los Arellano, los Félix, los Quintero, ponen en riesgo la salud y la seguridad física de los ciudadanos, mientras que los otros cárteles, los de cuello blanco, los que están inquistados en la política, los que están en los grupos fácticos, estos perjudican a la sociedad porque dañan la economía de nuestro país. Eso es lo único que yo les encuentro que los hace diferentes. Unos arriesgan la vida, en el caso de arriesgan su libertad, su vida, la de su familia, y otros no, porque como son miembros de la élite, del gobierno, ellos gozan de la impunidad. Entonces eso es lo que los hace diferentes. Yo no encontré otra manera. Por eso es que le digo que si en unos cárteles los titulares son los Félix, los Arellano, los Caro Quintero, pues en el otros cárteles ahora resulta que son los Fox y son los Calderón. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la diferencia? Ambos obtienen, se juntan, se amafian para conseguir objetivos en común, y ellos son los que hacen y participan en la política y en la vida de nuestra sociedad. Pero si apuntamos de los clanes, de las mafias, como les decía al principio, bueno, pues nos damos cuenta que el poder de los clanes, que yo le llamo, por no decirles cárteles, aunque también vienen siendo lo mismo, de los Fox y de los Calderón, y de otros apellidos de los Salinas, porque no estamos hablando que esto de Pemex solamente se dio en este sexenio, en el pasado y en el anterior. Recordemos el Pemex Gay, recordemos otros cárteles de los Salinas, por ejemplo, su hermano, sus parientes y todos los socios que tuvieron cuando se privatizó la banca. Vea usted en manos de quién quedó la banca, vea usted en manos de quién quedó la telefonía, las comunicaciones. Los Hernández, Salinas, los Slim, los Salinas, todos también son grupos fácticos, son gente que se asocia, que son clanes, que les llamo yo, porque ya tienen años, sus antepasados son los que iniciaron esos negocios, y entonces tienen el abolengo y tienen la trayectoria y la organización suficiente para seguir rigiendo la política y la economía. Seguramente usted se enteró que el Instituto Federal de Comunicaciones ayer o antier decretó el COFIPE, perdón, eso de el Instituto, eso es de elecciones, exactamente, eso son de elecciones, el que rige las telecomunicaciones, ese instituto, bueno, ahorita me acuerdo, sí. Decretó a las empresas como Televisa y TV Azteca, como Telmex, como empresas preponderantes, y esto significa realmente, si lo revisa uno a fondo, sí significa un avance en cuanto a acotar los monopolios que durante muchos años en este país han hecho precisamente lo que ellos han querido, y por esa razón han adquirido tanto poder. Ellos deciden sobre los candidatos, sobre las elecciones. El Instituto Federal de Comunicaciones. Sí. Bueno, el asunto de telecomunicaciones, el asunto es que, como le decía, ese poder que le dio el controlar los monopolios tan grandes en las comunicaciones, sobre todo en las televisoras, les daba un poder inmenso que el presidente, el candidato, tendría que irse a disciplinar y a solicitar el apoyo de ellos, y una vez elegidos presidentes tendrían que mantener. Por eso es que muchos se extrañaron que después de que se dijo que Peña Nieto había sido avalado y empujado por las televisoras, pues ahora resulta que pareciera que les da una puñalada por la espalda. Lo cierto es que ellos, los grupos de poder que llevaron a Peña Nieto, pagaron puntualmente su publicidad, de tal modo que no existe el compromiso, y por eso es que le dieron curso a la ley. Una ley que ya estaba iniciada desde hace años por otros legisladores precisamente del PAN, no precisamente los que avalaron las reformas,
sino gente como el señor Corral, que ahora es senador, y que él inició la ley Televisa, empezó a solicitar que se legislara para acotar esos monopolios que ahora vemos ya acotados. Esto, como le digo, es un avance, no es una panacea, no es algo que va a cambiar la situación para mañana, pero en un futuro, sobre todo yo considero en las próximas elecciones, se va a reflejar esto que acaban de aplicar. Como le digo, es acotar los monopolios y quitarles ese poder que tenían a su alcance, ¿gracias a qué? Gracias a que solamente ellos podían controlar esos negocios. Sí, y bueno, pues a las empresas pequeñas como las cableras, como en este caso nosotros, pues lo sentaron. Yo sé, nuestro presidente general, el licenciado Fábregas, estuvo la semana pasada sentado precisamente en México con estos empresarios son parte, bueno, la empresa de nosotros es parte también de estos acuerdos, o sea, claro. Ya vamos a dejar de ser las chiquitas y ninguneras que éramos. Entonces, sí, usted comentábamos antes de salir al aire, que cayó inclusive en la bolsa de manera alarmante, claro, las acciones de Televisa. 7,000 millones de pesos en unas cuantas horas, porque ese es un golpe muy duro para cualquier empresa y igual le va a suceder a las otras una vez que se establezca ya. Pero quiero decirle también que uno de los avances que se puede dar es que ya se van a licitar 2 cadenas nacionales y cadenas se van a abrir siempre, empresas, ¿verdad?, regionales. En algunos estados van a poder asociarse y fundar o organizar sus empresas televisoras en sus regiones sin depender exclusivamente de estos grandes monopolios. Por eso es que le digo que parece que no, es un avance. Quizás muchos pensarán que solamente para los que tienen negocios de este tipo van a ser afectados o beneficiados. Lo cierto es que la sociedad o el televidente va a salir beneficiado. ¿Por qué? Porque va a tener muchas y más variadas opciones para ver la televisión. Al respecto, la ley establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia, y con ello a los usuarios finales. Claro. Dichas medidas se emitirán en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de su integración e incluirán en lo aplicable las relaciones con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva y limitaciones al uso, fíjese, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes. Bueno, es que en el fondo es que el espacio, lo que le llaman el radioeléctrico, es de todos, no puede ser de alguien en particular. Durante años el gobierno, por cuestiones políticas, se les concedió a ellos como una exclusiva. Lo cierto es que ese espacio radioeléctrico es de todos los mexicanos. Sí, no sabemos cuántas líneas y redes pasan. Entonces, qué bueno que se está resolviendo, en parte está acotando un monopolio, como le digo, y de esos monopolios es lo que tiene atrasado este país, y ojalá y sigan adelante aplicando otros frenos. Como les decía la semana pasada, le habían dado una vuelta al torniquete para calambrar a los panistas. Creo que ocurrió, ya no se señaló al presidente, ahora los ataques son entre los mismos panistas exclusivamente, ya no voltearon a ver al presidente. ¿Por qué? Porque parece ser que el presidente está regresando al viejo PRI, donde el Estado dice, el Estado soy yo, y el Estado es el que debe de regir las cosas en este país. Pero bueno. Bueno, vámonos ya de manera local. Aquí en el estado de San Luis Potosí, la verdad, chicha calma. Hoy en día les ha dado al gobernador y al secretario pues asistir a las reuniones de Consejo de Seguridad. Hubo un gran movimiento y mucha expectación la semana pasada, puesto que bajaron aquí en Río Verde. No sabían qué tantos personajes, era el secretario Cándido Ochoa, era el secretario de Seguridad y el gobernador, pero mayores noticias no tenemos. Algunos andan ya en campaña, algunos andan puebleando. Aquí por Río Verde, no hay mucho Ciudad Fernández, ¿qué hay? Pues en Río Verde quiero decirle que
precisamente, y hablando de clanes y de cárteles, pues tenemos que ver que no solamente ese tipo de organizaciones se dan a nivel nacional, sino también estatal, y obviamente que a nivel local, a nivel municipal. Y esta semana, la semana pasada le comenté sobre un escrito que había recibido sobre el asunto de Sazar, que a mí en lo personal, después de darle lectura, pues me llevó a la conclusión de preguntar, bueno, después de esto, ¿en manos de quién está Sazar? ¿Por qué lo sostiene Alejandro García en ese cargo? ¿El alcalde desconoce estos hechos o es cómplice o es parte de eso? Y la pregunta final es, ¿los usuarios de Sazar debemos pagar por todos esos excesos? La historia, como le digo, es muy larga, la había manejado, insertado en el café precisamente por eso, porque aquí no hay mucho espacio ni tiempo, pero algunos ciudadanos me dijeron, bueno, no todos tenemos internet y están interesados en conocer. Si usted se fija, creo que es una de las lecturas más ocurridas, más de 1000 lectores. Desde el café, Facebook, ahí está. Exactamente, sí. Y entonces, bueno, pues le daremos en parte de esas lecturas, porque nos vamos a brincar el estado legal, sabemos, ya se había dicho aquí hace mucho tiempo, incluso existen demandas al respecto, sobre la ilegalidad en que asumió el cargo el señor Sergio Juárez Berrones, que fue impuesto por el alcalde Alejandro García. Se violentó la ley estatal de aguas, porque no le corresponde, él no podría, él no daba el perfil. Se violentó también, está fuera de la ley el organismo que es el rector de Sazar, como es el consejo que rige los destinos de ese organismo y que también vive en la ilegalidad porque no han sido cambiados aun cuando ya se les venció el periodo. Bueno, el caso es que existe una de las razones fundamentales de este escrito, me dice, lo envío para pedir ayuda urgente para los trabajadores del organismo, ya que en estos momentos un trabajador de Sazar, Miguel Ángel Castillo Zaragoza, tiene un tumor en la cabeza y requiere de atención médica inmediata, ya que el tumor le ocasiona dolores de cabeza muy intensos y necesita una biopsia para determinar su operación y tratamientos. Y Sergio Juárez le ha negado la atención médica, ya que el personal que cuenta con servicio médico particular, y Sergio le dice que no quiere pagar la atención médica porque el tratamiento resulta muy caro. Ese trabajador acudió según el escrito, acudió a la capital, le dijeron cuál era la solución, cuánto costaba la operación. Sin embargo, el director de Sazar dijo que no tenía caso gastar ese dinero si al finalmente como quiera se iba a morir, de tal modo que no le dio el servicio médico, y esto lo consideran como una causa grave, y por eso es que los trabajadores están enviando esos escritos para difundirlo y que la sociedad se entere, como le decía al principio, en manos de quién está ese organismo. A Sergio Juárez lo señalan, primero, pues yo lo dije la vez pasada, no tiene mucha culpa porque al final de cuentas él es maestro de matemático, egresado del SNAPO, no tiene nada que ver con el organismo de Sazar, no tiene ningún conocimiento sobre el manejo de un organismo de ese tipo, de tal modo que bueno, la responsabilidad tendría que ser del alcalde, que es el quien lo instaló ahí, quien lo impuso. Pero mientras eso, a Sergio Juárez lo señalan entre muchas cosas, que algunos son temas muy personales y no los citaré, pero hay casos que involucran al organismo, por ejemplo el hecho de que el señor, sus taxis... Perdón, ¿Banda López o es López Banda? Es López Banda. Banda López. Banda López es el correo. Mire usted, Banda López-56. Exactamente. Estos citan que los taxis del señor director, ¿sí?, que tiene varios, los atiende el mismo taller, y las refacciones y todos los costos se cargan a la cuenta de Sazar. Esto aparte de que dice, bueno, pues incluso hasta un quemacocos al carro del hijo del director se pagó también por Sazar. No es cierto. Bueno, esto viene señalado. Miguel Ángel dice, habla de las cuestiones sindicales y de qué manera se cooptó a algunos líderes pagándoles una mensualidad a algunos de ellos para que aceptaran y firmaran en común acuerdo la situación que rige ahí. De tal modo que alguien debe ser el presidente, debe de vigilar o revisar estos señalamientos, y de ser ciertos, pues debe iniciar una investigación y poner el remedio. Hay situaciones que no se pueden sostener. El Contralor podría ser también, porque es un organismo paramunicipal. No.
Él es oficial mayor, el contralor Rodrigo Castillo. Bueno, pero el que manda es Ulises, ¿no? Mejor vámonos con el lados. El caso es de que bueno, ¿en qué puede afectarnos a todos? Bueno, es que los usuarios al final de cuentas nos viene costando, ¿sí? En los precios. Si usted ve, hay servicios, hay cobros exagerados de servicios. A los usuarios nos cobran un tanto por ciento por mantenimiento. Sin embargo, cuando la gente le solicita la reparación de algún ducto, de algún drenaje, tiene que aceptar pagar en parte. Y esto, yo recibí otro correo de otra persona que vive en la calle Zaragoza, en el tramo que está de Guerrero a 5 de Mayo. Y ellos me dicen que acudieron a SASAR varias veces, han solicitado que les reparen, que está colapsado su drenaje, y resulta que no los atienden. Entonces, por eso es que causa molestia que mientras no se presta o no se atiende a los ciudadanos que están pagando un servicio, que incluso están pagando con un 15% por mantenimiento, resulta que cuando se les ofrece no son atendidos. Esta persona, no tuve la oportunidad de confirmarlo, me dice, no es posible que se haya destinado dinero para pavimentar el acceso a las alazanas donde están los caballos de algunos políticos. Esa fue una obra que se quedó desde don Hilario Vázquez. Perfecto. Bueno, el caso es que es dinero del pueblo, no es de Hilario ni es de Alejandro, es dinero del pueblo que se debe destinar para servir a los ciudadanos. Y dice, no es posible que se pavimente, se introduzca el drenaje a esa zona, y resulta que aquí en el centro, donde tenemos ese grave problema, nos dicen que no hay recursos y que por tal razón no pueden ser atendidos. Esto también le digo, pues no sé, debe haber algún regidor que debe de estar presente en el SASAR, que debe ser el representante allí en ese organismo. Sin embargo, bueno, le puedo decir que vienen como 20 irregularidades, cuestiones sindicales, particulares, de desvíos, de saqueo, de malversación, y sin embargo nadie le pone atención, ninguno de los regidores se ha interesado. Se entiende que si el presidente lo impuso por alguna... Y esta gente, bueno, cuando encaran al señor Sergio Juárez, ¿qué dice? ¿Cómo? Cuando le preguntan al señor Sergio Juárez o le dicen que eso está mal. No, es que él no permite que le diga. Viene una irregularidad, mire. Dice, nos cobraron 100 pesos a cada trabajador para los funerales del señor padre. Ay, don Juan Pablo, bueno, ya nos vamos. Nos cobraron 100 pesos para las flores de una capilla que tiene instalada, que es irregular, que se instala una capilla de X santo o X religión dentro del SASAR. Sin embargo, todos tienen que cooperar. Detallitos tan simples, pero si usted los acumula, nos damos cuenta que es un desastre allí. E incluso dice, bueno, por la conveniencia y la razón por la que se sostiene. Cuando le dicen a Sergio Juárez, bueno, pues es el apoyo que tiene de un secretario del sindicato, de Emilio de Jesús Ramírez, del presidente, ¿por qué? Porque las obras que se han hecho de drenaje con recursos, no de esa sal, sino del ramo 33, se canalizan precisamente al cuñado del presidente Alejandro. Ay, con usted ya. Bueno, esto lo podemos constatar en las obras de la calle Centenario, Héroes Potosinos, y en la calle de la Porfirio Díaz. De tal modo que, ¿ante quién pueden ocurrir estas gentes? No tienen más que hacerlo público, y eso es lo que yo les ofrezco, hacerlo público, que la gente se entere, que los usuarios Usted sepan. Es voz en los medios de Exactamente, pues no del cabildo ni de los regidores, sino de los ciudadanos que tengan el cuidado, se den la molestia de hacerme llegar ese correo, y por eso es razón que lo cito, y como le digo, estará siempre abierto el correo para cualquier situación de ese tipo. Mandalope-56@hotmail, y pues como cada domingo, muchísimas gracias. Unas palabras para las mujeres, ¿no? Gracias a usted, pero ¿qué se puede decir de las mujeres? Si son todo. Todo. Muchísimas gracias, muchas gracias, don Juan Pablo. Vamos a mensajes, nos vemos el próximo domingo. Si nos invitan, claro que aquí estaremos. Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a mensajes de nuestros patrocinadores. Usted sabe, esta mesa, Mujeres Hablando de Mujeres, en unos minutos más. No le cambie, regresamos. Yo soy su voz en los medios de comunicación. Don Juan Pablo, bueno, también.